Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a las clases virtuales de la Institución Educativa Tecnológica Constructores. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de Historia Universal para el aula senior. Sin antes mencionar pues que ya nos encontramos en el cuarto tema, ¿verdad? Bueno, tratemos pues de continuar con lo que ya hemos ido exponiendo en las clases anteriores. No es pues otra cosa que la continuación de lo que ya hemos ido viendo, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre el feudalismo, ¿no? ¿Qué es el feudalismo? Pues antes de iniciar con eso, vamos a dar algunas características generales, ¿ya? La Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, recuerdan, ¿no? Que se da en 476 después de Cristo, hasta el fin del Imperio Romano de Oriente, en 1453, cuando los turcos otomanos toman Constantinopla. Durante esta etapa se estableció en Europa una nueva forma de organización económica y política llamada feudalismo. ¿Cuáles son sus componentes? Vamos a verlo, ¿no? Tenemos pues que la Edad Media se divide en dos, ¿no? La Alta Edad Media, que va del siglo V al siglo X, que se caracterizó por el establecimiento de una serie de reinos bárbaros. Ya lo hemos visto, ¿no? Las grandes invasiones que se dan. Durante esta etapa surgieron varios señores feudales, como resultado de la fragmentación del poder estatal centralizado tras la desintegración del Imperio carolingio, ¿no? ¿Quién está gobernado? Carlos Magno, ¿no? Después tenemos pues la Baja Edad Media, que abarca del siglo XI al siglo XV, ¿no? En este periodo se consolidó el sistema feudal, la realización de las cruzadas, el surgimiento del comercio y la industria, y también la crisis de la organización señorial y la formación de los primeros grandes estados europeos, ¿no? Entonces vamos a hablar pues en este caso, ¿no? Cierta transición entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿ya? Ahí vemos pues, ¿no? Cómo se establece pues el sistema feudal en la imagen pequeña, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es el feudalismo? Pues no podemos iniciar sin antes conocer qué es el feudalismo. El feudalismo fue un sistema contractual, es decir, a través de un contrato de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa occidental. Ojo, ¿por qué oriental no? Porque ahí todavía estaba el imperio, pues el imperio, que todavía los turcos no llegaban al imperio bizantino, ¿no? Durante la Alta Edad Media, ¿ya? ¿Qué más podemos decir? El origen directo lo encontramos en la desintegración del imperio carolingio. El imperio carolingio, ¿se acuerdan? Pues los tres hijos se pelearon y se dividieron el imperio. A las finales desapareció el imperio carolingio, pues, ¿no? Y se establecieron, pues, ciertos relaciones feudales, ¿no? Que se fueron fortaleciendo con el pasar de los tiempos, ¿no? Que se hundió porque estaba basado en la autoridad de una sola persona, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Pues que el feudalismo no se centra en la autoridad de una sola persona. Ojo con eso. Ya, entonces, el feudalismo se da por dos cuestiones. La inseguridad por las nuevas invasiones bárbaras que venían nuevamente y la desintegración del imperio carolingio. ¿Qué dio como resultados esto? Pues los germanos, la inseguridad de las invasiones bárbaras por parte de los germanos en el siglo V, los musulmanes en el siglo VII, los vikingos en el siglo VIII al siglo XI, ¿no? Bueno, ¿qué digo como resultado? El feudalismo, ¿no? El surgimiento del feudalismo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos elementos del feudalismo. ¿Cuáles son esos elementos? Tenemos el feudo, ¿no? ¿El feudo qué es? Es la base principal del sistema feudal y además representa su unidad económica, política y social, ¿ya? El feudo es la tierra, ¿ya? No es otra cosa que la tierra. ¿Qué más tenemos? Pues si existe un feudo, existe un señor feudal. ¿Quién es ese señor feudal? El dueño de ese feudo, el dueño de la tierra, y reunía adicionalmente el derecho de soberanía en el feudo. Su poder estaba determinado por la posesión de la tierra y la jerarquía social en el sistema feudal. Y por otro lado tenemos al vasallo, que es la persona que dependía de un señor feudal a quien estaba obligado a darle fidelidad de apoyo militar. Bueno, el vasallo ofrecía pues esa fidelidad al señor feudal, esa protección al señor feudal a través de un homenaje, ¿eh? El homenaje
pues en el homenaje el vasallo juraba fidelidad al señor feudal mientras que éste lo recibía como su hombre, es decir, el señor feudal lo consideraba como su hombre, ofreciéndole defensa y protección, ¿ya? ¿Qué más, pues? Y lo que el señor feudal entregaba al vasallo se conocía como la investidura. ¿Qué es la investidura? Pues es la ceremonia o acto concesional del beneficio, era la investidura, por medio de algún medio, de algún símbolo, el cetro o un bastón o una llave, ¿ya? Eso era la investidura, ¿no? El señor feudal reconocía al vasallo como su hombre, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos? Pues tenemos dos elementos más. Uno de ellos es el espaldarazo, que se vincula a ritos bárbaros. El señor feudal nombraba caballero a un guerrero, no necesariamente de origen noble, para la defensa militar de sus intereses. Y también tenemos al siervo de la gleba. El siervo debía cumplir algunas obligaciones, como es la talla, ¿no? Que es la contribución económica no fijada por ley, sino por el señor feudal. La corvia, que realizaba labores agrícolas en las reservas señoriales. La banalidad, por ejemplo, obligaban a los campesinos a moler los granos en su molino u hornear par en su horno. Y la pernada, que afectaba directamente a la intimidad de los siervos recién casados, ¿ya? Entonces, pues tenemos esos elementos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el feudalismo no hubo un poder centralizado como en el Imperio Carolingio, ¿sí o no? También los señores feudales contaban con autonomía política y económica. Esto se le conoce como la autarquía, ¿ya? También los reyes no desaparecerán y serán considerados primus inter pares, primero entre sus iguales. Y los reyes, al contrario, aprovecharían pues esta situación del feudalismo, ¿no? Y también se acoplarían pues a este sistema, ¿no? Entonces, a nivel económico, el feudalismo, pues, su economía estuvo basado en la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques, que trajeron como consecuencia a algo muy importante, la ruralización de la vida europea occidental, dejando en segundo plano ¿qué cosa? El plano de la actividad comercial, pues eran comerciantes antes, recuerdan que se peleaban por eso, ahora ya no, pues ya no quieren salir con el comercio, a diferencia de Europa Oriental, pues todavía continúa centralizando la actividad comercial. Es por eso que Europa Oriental empezaba de cierto modo a mostrar algunos intentos de industrialización, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pues en la agricultura tenemos de un régimen feudal donde la principal actividad económica fue la agricultura, por lo que las innovaciones tecnológicas que permitieron mejorar la producción fueron determinantes, ¿ya? Entonces se dio en ese caso. Bueno, también tenemos una ganadería feudal, siendo una sociedad guerrera en la cual los caballos eran fundamentales para el desarrollo de las guerras. Los caballos fueron estos animales los que más se criaban, ¿ya? Aunque también se criaban ovejas y ganado vacuno. Entre las innovaciones tecnológicas tenemos pues el arado de vértebra, ¿ya? Era como una extensión desde la vértebra del ganado para labrar la tierra, ¿ya? Para arar la tierra. También tenemos la collera, que era de cierto modo como un collar, ¿no? Un collar que se le colocaba al caballo o si no al cualquier otro ganado. Tenemos el molino y la rotación trienal, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la sociedad feudal. ¿En qué se basa? Pues la sociedad feudal es la sociedad de la Edad Media, es la sociedad medieval. Tenía una estructura estamental que basaba su estabilidad en los vínculos de fidelidad personal, vasallaje y feudo, a través del homenaje, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. Esta sociedad estamental estaba organizada de forma piramidal. Hay tres estamentos básicos: la nobleza, el clero y el estado llano. Bueno, tenemos la nobleza, el clero y justamente el estado llano, que eran los campesinos, ¿ya? A los noblezas se le conocía como bellatores, al clero como oratores y a los campesinos como laboratores. Bellatores, nobleza, no te olvides de eso. Clero, oradores porque empezaban a orar. Y los campesinos, laboradores porque eran los que laboraban, ¿no? La tierra. En la nobleza se encuentra pues el rey, el señor feudal, el conde, el duque, el marqués. En el clero, lógico, ¿no? El papa, el obispo, los cardenales y los abades.
En el campesino están los villanos y el siervo de la gleba, ¿ya? No se olviden, hemos hablado sobre el siervo de la gleba, ¿ya no? En la nobleza están los villatores, que eran los poderosos que sostenían la espada, con los reyes a la cabeza, con la única misión de combatir y mandar. El clero, que estaba conformado por los oradores, eran los obispos y gente de la iglesia cuya misión era rezar y también eran encargados de la cultura y la educación. Ojo con eso. Y por último tenemos al pueblo, que eran los laboradores, que tenían la tarea de trabajar la tierra y la de servir. Se calificaban en dos, en villanos y en siervos. Los primeros eran campesinos libres que vivían en las aldeas alrededor de los castillos. Ojo con eso, villanos eran campesinos libres que vivían en las aldeas alrededor de los castillos y que eran dueños de sus propias tierras también, las que se denominaban mansos. En cambio, los siervos eran campesinos adscritos a la tierra por la relación de servidumbre, es decir, eran como una especie de pertenecían al señor feudal, pues no, eran como algo más del señor feudal, pues no. ¿Qué más tenemos? Pues recuerde que las principales actividades económicas del feudalismo fueron la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques. Eso trajo como consecuencia la ruralización de la economía y sociedad de Europa Occidental. Te he vuelto a poner ojo con eso, ¿ah? Bueno, estimados estudiantes, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema de hoy, ¿no? Es bastante interesante para conocer sobre la Edad Media y el feudalismo, ¿no? Nos encontramos en una próxima sesión. Hasta pronto.